Román Briceño es el presidente de la Asociación de Venezolanos en la República Dominicana, una comunidad que ha crecido mucho en los últimos años y que también ha sido sujeto de algunas situaciones incómodas. Muy buenos días, señor Briceño. Buenos días, muchísimas gracias. Sería bueno empezar el diálogo conociendo cuántos venezolanos ustedes tienen registrados en la República Dominicana y cómo ha sido ese proceso de migración. Lo primero es que no hay realmente cifras oficiales. De las últimas que se presentaron, se hablaba de 6.000, pero realmente está totalmente fuera de la realidad. Digamos que en lo que hay consenso, se estiman que ya hay más de 25.000 venezolanos que están haciendo vida de forma permanente en la República Dominicana. Algunos se atreven a llegar hasta 50.000, pero sabemos que todavía hay muchos venezolanos que continúan viniendo a República Dominicana a hacer turismo pese a las difíciles situaciones que se viven. Incluso podemos decir que la República Dominicana hoy es el primer destino turístico internacional de un venezolano, por cercanía, por acceso económico. Yo he visto venezolanos que vienen, uno se los encuentra en los supermercados, que obviamente van y vienen a... Exactamente. Van y vienen de Venezuela a Dominicana. A veces uno no entiende si es que financieramente existe algún tipo de conveniencia en el viaje. Pero ¿cómo, si ustedes obviamente no tienen idea del número de ciudadanos que está aquí, sí tienen una idea de cuándo el número de ciudadanos residentes empezó a aumentar y cómo ha sido el proceso? Sí, es lo que le iba a mencionar. Continúan viniendo los turistas, pero hay muchas personas, y esa es la diferencia que hablamos entre esos 25 a 50.000 que pasan por la República Dominicana anualmente, y es que hay mucha gente que está haciendo esto. Algunos vienen y producto de la situación en Venezuela adquieren artículos que pueden llevarse, otros vienen a explorar, vienen y se quedan 30 días, un poco más algunos de ellos, explorando oportunidades, bien sea de empleo, de establecimiento de algún negocio. Y sí está ocurriendo recientemente, cuando ya nos movemos a analizar la situación de los últimos 2 a 3 años, ha ido incrementándose mucho venezolanos que llegan al país y deciden quedarse en busca de oportunidades, en busca de mejoras. Nosotros hablamos de, como decir, las 3 olas. Aquella primera ola de los que llegamos hace muchísimos años, muy relacionados a inversionistas, empresarios, la gente que desarrolló Sambil, Blue Mall, etcétera, algunos otros, incluso pequeños y medianos comerciantes también. Luego comenzaron a llegar profesionales, vinieron personas que algunas empresas contrataron, o empresas internacionales con operaciones en República Dominicana, sí, relocalizaron. A principios del 2000, yo trabajaba con varios venezolanos que estaban vinculados al mercadeo internacional. Por ejemplo. Pero recientemente, no hay que tapar el sol con un dedo, producto de la difícil situación en el país, otros venezolanos han querido evaluar la República Dominicana como una opción migratoria, teniendo en cuenta algo importante, y es que el venezolano por naturaleza no es emigrante. No. Estamos aprendiendo a hacerlo, no somos emigrantes. Sí, Venezuela de hecho es el país, Venezuela y Argentina y Chile son los 3 países de América Latina con menos tradición de migración. Antes de sentarme aquí, estaba revisando el informe de la Organización Mundial de las Migraciones. Por el contrario, República Dominicana es el país del Caribe y Centroamérica que más gente expulsa, o sea, el dominicano sí es migrante. En los periódicos de los últimos meses han salido varios reportajes contando esa nueva migración venezolana establecida en actividades que no son propias del venezolano que conocíamos de otra época, vendiendo cosas en la calle, incluso introduciendo la cultura culinaria venezolana en arterias muy populosas de la capital. El proceso de migración, ¿cuándo hacia República Dominicana, tomando en cuenta las leyes migratorias dominicanas,
¿Cómo es que se realiza y cuándo cae en la ilegalidad? Eso es un tema muy importante que requiere atención de las entidades gubernamentales, porque el venezolano sigue teniendo la flexibilidad de poder llegar al país y con el pago de $10 obtener una visa de turista y simplemente ya está acá. Entonces, eso facilita la llegada. El proceso, vamos a decirlo así, del establecimiento legal existe y el marco legal es claro, donde puedes encontrar hasta en la página web del Departamento de Migración toda la información correspondiente, bien sea que tú desees migrar acá por reubicación familiar, como inversionista o como empleado. Existen los diferentes procesos. Ahora bien, si hacemos un llamado en que ese proceso es algo engorroso, en el sentido de que una vez que tú presentas la documentación, por ejemplo, en el caso que se ha vuelto un poco más común, que es ubicar un trabajo y obtener una visa de trabajo, todos los años tú tienes que renovarlo. Entonces, cada año hay que hacer el mismo proceso. El mismo proceso otra vez, y tienes que regresar a Venezuela. La persona que está aquí, lastimosamente por las condiciones país, es muy difícil, es muy complicado regresar a Venezuela. Entonces, consideramos y hacemos un llamado a las autoridades de que debe haber una revisión para facilitar el marco legal que permita la obtención de esa residencia y darle continuidad en el tiempo. O sea que la visa de trabajo es por un año. Es por un año, que da así es. Y solo se otorga en el país de origen. Correcto. Debe someter los documentos en el consulado del país de origen y ese lo otorga y usted puede ingresar. Si usted cambia de empleador, imagínese, entonces usted tiene que hacer todo el proceso de nuevo como que si usted nunca hubiese llegado aquí. En otros países, cuando esto ocurre, si usted cambia de empleador, usted va a las autoridades, notifica el cambio de empleador y simplemente queda registrado. Aquí es como que tienes que iniciar nuevamente. Entonces es un proceso engorroso, hasta difícil para el Estado. No, y costoso. Costosísimo. Para el Estado, es costoso para el ciudadano o para el emigrante, pero es costoso para el Estado. Y en el caso del ciudadano venezolano que quiere solicitar la condición de residente en la República Dominicana, ¿cómo es el proceso? Como le indicaba, hoy en día usted tiene que acogerse a alguna de esas opciones. O bien sea que usted tiene un familiar dominicano, y hay muchísimos casos, son muchos los venezolanos y dominicanos que compartimos familia. Es que hubo una migración dominicana a Venezuela enorme, enorme. Entonces, por reubicación familiar, reunificación familiar, si usted no lo tiene, entonces usted tiene solamente dos opciones. Una es un empleo donde su empleador esté en la disposición de ser, vamos a decir, su sponsor, de ser la persona que lo patrocine, y esa empresa entonces solicita su visa como trabajador, o de inversionista, donde usted tiene que justificar una inversión, tiene que abrir una empresa, tiene que pasar la empresa por un proceso de registro ante el CIRD para entonces poder esa empresa otorgarle a usted una visa. Antes existía una modalidad, la cual cambió cuando modificaron la ley recientemente, donde usted obtenía una visa de residencia simple, pero esa modalidad no existe el día de hoy. Nosotros decimos que existen mucha gente, muchos profesionales, mucha gente de oficio, que usted lo menciona, están hoy en día, usted puede conseguir esas personas vendiendo alimentos, pero sorprendentemente usted va y muchos de ellos, y usted que se consigue que son abogados, licenciados, ingenieros, personas que han salido por la dificultad que hay en el país, pero están buscando la forma honesta de desarrollarse en la República Dominicana, y que si pudiésemos trabajar un plan coherente, esas personas, en vez de estar vendiendo alimentos en la calle, pudieran estar estableciendo negocios de forma correcta, pagando impuestos y contribuyendo realmente un poco más positivo. Esa comunidad, ¿cuál es además del tema migratorio, no sé si en el caso de este proceso migratorio que es nuevo, ocurre como con los ciudadanos de nacionalidad haitiana, que hay deportaciones que son mucho más fáciles porque son simplemente llevarlo a la frontera? ¿No ha pasado eso con la comunidad venezolana? Ha pasado recientemente, no había pasado. Es cuestión de semanas o un par de meses que ha ocurrido. Y han ocurrido dos casos irregulares que queremos traer a la atención pública y de los organismos del Estado.
y es que algunos empleadores se aprovechan de la situación, lo han hecho con los haitianos, sí, hoy claro. en día lo hacen con los venezolanos, contratan a una persona y ese mismo empleador, pasado un par de meses, llama a migración para que se los lleve. Beneficio, no les paga absolutamente nada. No le paga, ni le da su prestación laboral. Nada. Llega migración de un día para otro, se los lleva y entonces esas personas quedan detenidas y llegan a un proceso posible de deportación. Se lo han hecho los haitianos, se los hacen a los venezolanos el día de hoy y es un hecho irregular. En la mayoría de los casos, el empleador que él mismo llama a migración no es penalizado y no pasa absolutamente nada. No, entonces, aquí la ley no penaliza al que contrata al trabajador irregular. Hay un llamado a la solidaridad, hay un llamado al respeto de los derechos humanos de personas que honestamente están queriendo ganarse la vida y que están en toda la voluntad de regularizarse. Familias, porque muchos de ellos tienen esposa, hijos, incluso en algunos casos son mujeres las que están trabajando también en pro de mantener a sus hijos. En el caso de un deportado venezolano, hay países que te deportan y te obligan a pagar los gastos. Exactamente, y es donde viene el limbo. A usted, y pasó recientemente, ha pasado recientemente con algunos, detienen a un venezolano. Se determina que está en un estatus ilegal. Entonces, tiene que ser deportado. Lo primero que están diciéndole las autoridades es, bueno, te vamos a dar el beneficio de que hagas un retorno voluntario. Ahora, el detalle está quién paga los impuestos y quién paga el boleto. Ajá. El Estado dice, nosotros no tenemos el dinero para eso, no hay fondos, se lo paga usted mismo. Yo no tengo el dinero tampoco. Entonces se queda en Jaina, no hay ningún problema. Aquí lo dejamos esperando y lo dejan detenidos en Jaina. Hasta tanto aparezca un familiar o lo que está sucediendo. Organizaciones como la nuestra promueve colectas tratamos de ayudar porque ¿qué está ocurriendo? Esa persona que se queda en Jaina y lo en colocan, el vacacional y lo colocan hasta con delincuentes. Entonces, por un problema migratorio usted termina en una celda con delincuentes y en un estatus, como decir, un limbo, porque no hay quien pague su salida del país. Entonces usted se queda atrapado. Entonces es una situación muy difícil, y como asociación hemos estado, primero, informando a los venezolanos para evitar este tipo de situaciones, de cómo dentro del marco de la ley buscar una forma de regularización, y les pedimos a las autoridades el evaluar esa posibilidad, cómo podemos regularizar a los venezolanos, evitar caer en la ilegalidad y en el caso de que caigan, cómo podemos ayudarlos para sobrellevar esa situación tan difícil. Porque estamos viviendo un momento muy difícil en nuestro país y muchos de los venezolanos que están llegando lo están haciendo de forma forzada, obligados por las circunstancias en busca de mejoras para ellos, para sus familias, para sus hijos. En el caso de esos ciudadanos venezolanos que quedan en un limbo, ¿están o recluidos en un centro o presos? Están presos. Están detenidos, presos. Y no pueden, las opciones que tienen son, puedes irte de forma voluntaria, no tengo el dinero, entonces te quedas preso en Jaina. Entonces, ahí es donde se mueven familiares, se mueven colectas, se mueve la forma de buscar el dinero para que esa persona pueda regresar. Entonces, les solicitamos a las autoridades, porque en algunos casos también ocurre de que te detengo y después de 2 y 3 días simplemente te digo, ay, disculpa, es que tú no teníamos por qué detenerte, te puedes ir. Después de 2 o 3 días en una cárcel, porque ahí me equivoqué, pedimos a las autoridades, por favor, que se equivoquen menos. Y que evalúen este tipo de situaciones. Hay que ser claros también. No podemos generalizar. Esto ocurre todos los días, ocurre con todos los venezolanos. No, hay casos aislados que están ocurriendo, pero ya están ocurriendo y pedimos, por favor, que se evalúen esos casos y evitar este tipo de situaciones que son injustas para algunos de los venezolanos que están haciendo vida en República Dominicana. ¿Ustedes han tenido casos de acoso de ciudadanos dominicanos? Porque yo he visto reportajes, a veces gente con un lenguaje bastante duro. De hecho, el dominicano, los sectores conservadores de la sociedad que han desarrollado un
un fuerte sentimiento xenófobo en la República Dominicana, aunque somos el país que más migrantes produce. El antihaitianismo de la sociedad dominicana extrapola la xenofobia, aunque ustedes no son negros en su mayoría como los haitianos y en el trasfondo nuestro es racista. ¿No han tenido actitud xenofóbica en algunos casos? Lo primero, hay que ser muy responsable ante todo, y yo creo que hablo por la mayoría de los venezolanos. Estamos sumamente agradecidos de cómo nos ha recibido el pueblo dominicano. En su mayoría, en su gran mayoría, nos han recibido solidarios, con aprecio, con amor, nos ayudan, nos han ayudado muchísimo de diferentes formas, pero como todo, el mundo no es perfecto. Sí han ocurrido algunos casos, considero que son casos aislados, pero han ocurrido. En estos días me comentó una joven que trató de solicitar ayuda, de que incluso el señor se molestó y fue por una discusión a nivel de tránsito. Y el señor se molestó que hasta intentó golpearla y la persona tuvo que montarse en el vehículo y salir corriendo. Y se molestó, entró, digamos, en la discusión más allá del incidente de tránsito porque era venezolana. Pero ese caballero, entre comillas, caballero, intentó golpear a la persona y se puso a insultarla porque era venezolana. Son casos aislados, porque en la gran mayoría, en verdad, de todo corazón hay que decirlo, nos han recibido con los brazos abiertos. Bueno, pues muchísimas gracias a Román Briceño, presidente de la Asociación de Venezolanos en la República Dominicana. Hay que saludar la migración venezolana y mostrar la misma solidaridad que tuvieron los venezolanos para con nosotros por allá por la década del 70. Muy agradecido por la oportunidad y al pueblo dominicano, y insistimos en el llamado a nuestros compatriotas a hacerlo bien, a continuar aportando en positivo, a trabajar, a ser honestos, buscar el marco de la legalidad, y a las autoridades evaluar la posibilidad de flexibilizar el marco migratorio y las regulaciones que existen para una posible eventualidad de plan de regularización que nos lleve a todos a estar en un estado legal.